La mañana del 14 de abril de 1987 amaneció clara sobre las aguas turquesas del Mar Caribe. En el muelle de Puerto Juárez, a pocos kilómetros de la zona hotelera de Cancún, más de 50 turistas, la mayoría estadounidenses y canadienses, se agolpaban con entusiasmo frente a la embarcación Estrella Azul. Era una lancha grande, pintada de blanco y azul, con capacidad oficial para 40 pasajeros, aunque ese día llevaba bastante más. Los vendedores de excursiones prometían un recorrido inolvidable. Snorkel en los arrecifes cercanos a Isla Mujeres, comida incluida y regreso al atardecer. Todo por un precio accesible que hacía brillar los ojos de quienes buscaban vivir el paraíso caribeño sin gastar demasiado. Roberto Salazar, un hombre de 52 años, con el rostro curtido por el sol y las manos ásperas de quien ha trabajado toda su vida en el mar, observaba la escena desde la cabina. Era el capitán de la Estrella Azul desde hacía 3 años, pero llevaba más de 20 navegando esas aguas. Conocía cada corriente, cada banco de arena, cada cambio de humor del Caribe. Sin embargo, también conocía las presiones. Su jefe, Mauricio Reyes, dueño de la empresa Caribe Tours, le había dejado claro esa misma mañana. «Necesito que lleves a todos los que pagaron, Roberto. No podemos perder clientes. La competencia está feroz». Roberto apretó los labios. Sabía que la embarcación estaba sobrecargada. Contó mentalmente 54 pasajeros, más él y su ayudante, un muchacho de 23 años llamado Tomás. 56 personas en total. Los chalecos salvavidas apenas alcanzaban para 40. El motor había tenido problemas la semana anterior, pero Mauricio le había dicho que no había presupuesto para reparaciones mayores. «Arréglalo como puedas», le ordenó. Y Roberto lo había hecho con alambre y esperanza. Antes de zarpar, Roberto llamó aparte a Tomás. «Mira, mijo, hoy vamos muy cargados. Quiero que estés atento a todo. Si ves algo raro, me avisas de inmediato». Tomás asintió con nerviosismo. Era su primer año trabajando en el turismo. Había llegado a Cancún desde su pueblo en Yucatán buscando una vida mejor, seducido por las historias de dinero fácil y playas de ensueño. La realidad era distinta. Jornadas largas, pagos irregulares y patrones que exigían más de lo razonable. A las 9:30 de la mañana, con casi 40 minutos de retraso, la Estrella Azul dejó el muelle. Los turistas reían, tomaban fotografías y se acomodaban en los asientos de plástico azul que ya mostraban grietas por el sol. Algunas familias venían con niños pequeños. Roberto reconoció a una pareja de Texas que había tomado el tour el año anterior. «Capitán, qué gusto verlo de nuevo», le gritó el hombre desde la popa. Roberto levantó la mano en un saludo cortés, pero su mente estaba en otra parte. Si quieres disfrutar de más historias como esta, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote estas narrativas. El recorrido hacia Isla Mujeres tomaba aproximadamente 45 minutos en condiciones normales. Roberto mantenía la velocidad moderada, consciente del peso excesivo. El mar estaba tranquilo, apenas pequeñas olas que mecían suavemente la embarcación. Tomás repartía información turística en hojas fotocopiadas y señalaba puntos de interés en la costa. «Allá pueden ver la zona hotelera de Cancún, que está creciendo muchísimo. Hace solo 15 años esto era puro monte y pescadores. Ahora somos uno de los destinos más importantes del Caribe». Entre los pasajeros se encontraba Linda Morrison, una maestra de escuela de Ontario de 43 años que viajaba con su esposo Greg y sus 2 hijos adolescentes, Sarah y Michael. Era su primera vez en México. Habían ahorrado durante 2 años para ese viaje. Linda llevaba una cámara colgada al cuello y no paraba de tomar fotos. «Es hermoso, Greg. Mira qué agua tan clara», decía emocionada.
Greg sonreía, feliz de verla tan contenta después de un año difícil en el que ella había superado una enfermedad. Este viaje era su manera de celebrar la vida. También estaba Jorge Mendoza, un ingeniero mexicano de 38 años que trabajaba en la Ciudad de México y había traído a su madre, doña Beatriz, de 67 años, para que conociera el mar por primera vez. Doña Beatriz había pasado toda su vida en una comunidad rural de Puebla. Cuando vio el océano desde el autobús que los llevó de Cancún a Puerto Juárez, se le llenaron los ojos de lágrimas. «No pensé que fuera tan grande, mijito», le dijo a Jorge con voz temblorosa. Ahora, sentada en la lancha con su vestido floreado y su sombrero de palma, apretaba fuerte la mano de su hijo. Cuando llevaban 20 minutos de navegación, Roberto notó algo. El motor tosía. No era nada dramático, solo una irregularidad en el ronroneo constante que conocía tan bien. Redujo ligeramente la velocidad. Tomás se acercó. «¿Está todo bien, capitán?» Roberto asintió, aunque su ceño fruncido decía lo contrario. «Sí, mijo, solo cuida que nadie se mueva mucho hacia un lado. Necesitamos mantener el balance». 10 minutos después, el motor volvió a fallar, esta vez con más intensidad. La lancha dio un pequeño bandazo. Algunos turistas soltaron risitas nerviosas, pensando que era parte de la aventura. Linda Morrison agarró con fuerza el brazo de Greg. «¿Eso es normal?», preguntó. Greg, que no sabía nada de navegación, la tranquilizó. «Seguro que sí, cariño. Esto es México. Las cosas son más relajadas aquí». Roberto sabía que no era normal. Se asomó para revisar el motor. Tomás lo acompañó. «Hay una fuga, capitán. Está perdiendo aceite», dijo el joven con voz temblorosa. Roberto maldijo entre dientes. Tenían 2 opciones: regresar a Puerto Juárez o intentar llegar a Isla Mujeres, que estaba más cerca. Pensó en Mauricio, en su cara de furia si cancelaba el tour, en los turistas decepcionados exigiendo devoluciones. Tomó una decisión que después lamentaría el resto de su vida. «Seguimos. Vamos despacio, pero seguimos». Durante los siguientes 15 minutos, la estrella azul avanzó con dificultad. El motor hacía ruidos cada vez más preocupantes. Roberto sudaba, no por el calor, sino por la ansiedad. Tomás miraba constantemente hacia la costa de Isla Mujeres, que ya se veía cerca. «Ya casi llegamos, capitán. Ya casi», repetía como un mantra. Entonces ocurrió. A las 11 menos cuarto de la mañana, el motor se detuvo por completo. La lancha quedó a la deriva en medio del canal que separaba la península de la isla. Hubo un silencio incómodo. Los turistas dejaron de reír. «¿Qué pasa?», preguntó alguien en inglés. Roberto levantó las manos en un gesto apaciguador. «No se preocupen. Es solo un problema menor. Lo arreglaremos en un momento». Pero no pudieron arreglarlo. Roberto y Tomás trabajaron durante 20 minutos intentando que el motor volviera a encender. Nada. La corriente comenzó a llevar la embarcación mar adentro, alejándola lentamente de Isla Mujeres. Algunos turistas empezaron a impacientarse. Los niños lloraban. Doña Beatriz agarraba con más fuerza la mano de Jorge. «¿Estamos en peligro, mijito?». Jorge, tratando de sonar calmado, respondió: «No, mamá. Solo es una avería. Ya vendrán a ayudarnos». Roberto intentó usar la radio. Estaba averiada desde hacía un mes. Mauricio había prometido reemplazarla, pero nunca lo hizo. «¿Alguien tiene un radio, un teléfono celular?», preguntó en español primero, luego en su inglés básico. En 1987, los teléfonos celulares eran escasos y funcionaban mal fuera de las ciudades. Nadie tenía señal. A las 11:30, la situación empeoró. El cielo, que había estado despejado, comenzó a nublarse. El viento se levantó. Las olas, antes suaves, crecieron.
La lancha sobrecargada se mecía peligrosamente. Linda Morrison abrazaba a sus hijos. Greg intentaba mantener la calma, pero su rostro estaba pálido. «Esto no está bien, Linda. Esto no está bien», susurró. Roberto tomó una decisión. «Tomás, saca todos los chalecos salvavidas que tengamos y distribúyelos. Primero los niños, luego las mujeres, después los mayores». Tomás obedeció. Cuando los turistas vieron los chalecos, el pánico se instaló. «¿Qué está pasando? ¿Nos vamos a hundir?», gritó una mujer. Roberto levantó la voz, tratando de sonar firme. «Es solo una precaución. No vamos a hundirnos. Pero necesito que todos se pongan los chalecos y permanezcan sentados». No había suficientes chalecos. Algunos pasajeros tenían que compartir. Otros, simplemente, se quedaron sin protección. Jorge le dio su chaleco a doña Beatriz. «Yo sé nadar, mamá. Tú póntelo». Doña Beatriz lloraba. «No, mijito, tú también necesitas uno». Jorge insistió. No había tiempo para discutir. El viento aumentó. Las olas alcanzaban ya el 1,5 metros. La estrella azul, diseñada para aguas tranquilas y paseos cortos, no estaba preparada para eso. Comenzó a llenarse de agua. Roberto y Tomás intentaban achicar con cubetas, pero era inútil. La corriente los había alejado ya varios kilómetros de cualquier costa. A las 12 del mediodía, una ola especialmente grande golpeó el costado de la embarcación. La estrella azul se inclinó violentamente hacia babor. Varios pasajeros cayeron al agua. Los gritos eran ensordecedores. Linda Morrison vio cómo su hijo Michael se deslizaba hacia el borde. Greg lo agarró justo a tiempo, pero Sarah, su hija de 16 años, no tuvo la misma suerte. Cayó al mar con un grito ahogado. Linda se lanzó tras ella sin pensarlo. El caos era total, más personas caían al agua. Doña Beatriz, aferrada a su asiento, rezaba en voz alta: «Dios te salve María, llena eres de gracia». Jorge la abrazaba, tratando de protegerla. Roberto gritaba instrucciones que nadie escuchaba. Tomás lloraba de impotencia. Desde la costa de Isla Mujeres, algunos pescadores observaban la escena con horror. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Don Felipe, reconoció inmediatamente lo que estaba pasando. «Es una lancha de turistas. ¡Se está hundiendo!», gritó a sus compañeros. Sin perder tiempo, 3 lanchas pesqueras salieron al rescate. Pero la distancia era considerable, y las condiciones del mar dificultaban el avance. A las 12:20, la estrella azul comenzó a hundirse. El agua entraba ya por todos lados. Roberto dio la orden de abandonar la embarcación. «Todos al agua. Aférrense a lo que puedan flotar». Los pasajeros se lanzaron desesperados. Algunos lograban agarrarse a las hieleras de plástico, a los asientos que se desprendían, a cualquier cosa. Otros, sin chalecos salvavidas, luchaban por mantenerse a flote. Linda Morrison nadaba frenéticamente buscando a Sarah. El océano se la había tragado. «Sarah, Sarah», gritaba entre sollozos. Greg nadaba hacia ella con Michael aferrado a su espalda. «Linda, tenemos que mantenernos juntos». Pero Linda no escuchaba, solo quería encontrar a su hija. Las lanchas pesqueras llegaron 15 minutos después. Don Felipe y sus compañeros comenzaron a sacar gente del agua. Primero los niños, después las mujeres, después los que podían. Pero no había espacio para todos. Las 3 lanchas pequeñas no podían cargar a 56 personas. Tuvieron que hacer varios viajes. Doña Beatriz fue rescatada en el primer viaje. Jorge la acompañaba. Ella temblaba de frío y shock, pero estaba viva. «Gracias, Diosito Santo, gracias», repetía. Jorge abrazaba a su madre, pero su mirada estaba perdida. Había visto cosas terribles en esas aguas. Cuerpos flotando,
gente que se hundía, el terror puro en los rostros de desconocidos que minutos antes sonreían tomando fotografías. Linda Morrison fue rescatada en el segundo viaje junto con Greg y Michael, pero Sarah no apareció. Linda estaba histérica. «¡Mi hija! ¡Tienen que encontrar a mi hija!», gritaba a los pescadores. Don Felipe, con lágrimas en los ojos, le prometió: «Vamos a buscarla, señora, vamos a buscarla». Roberto fue uno de los últimos en ser rescatado. Se había quedado en el agua ayudando a otros hasta el final. Cuando finalmente lo subieron a una lancha, estaba exhausto y destrozado emocionalmente. Tomás también sobrevivió, pero cuando finalmente hicieron el recuento, faltaban personas. 9 personas, para ser exactos. 9 cuerpos que el Caribe se había llevado. Entre los desaparecidos estaba Sarah Morrison. También una pareja de ancianos de Alberta, un niño de 7 años que viajaba con sus abuelos y otros 5 adultos. Cuando la Estrella Azul finalmente se hundió del todo, se llevó consigo no solo metal y madera, sino esperanzas, sueños y vidas enteras. En tierra, el muelle de Isla Mujeres se convirtió en un escenario de desesperación. Los sobrevivientes llegaban en estado de shock, tiritando, llorando. Las autoridades locales, completamente desbordadas, intentaban organizar el caos. No había ambulancias suficientes, no había mantas térmicas suficientes, no había personal capacitado para manejar una tragedia de esa magnitud. Linda Morrison se negaba a dejar el muelle. Se quedó allí durante horas, mirando el horizonte, esperando que su hija apareciera de alguna manera. Greg intentaba consolarla, pero él también estaba roto. Michael, sentado en el suelo con una manta sobre los hombros, no decía nada. Simplemente miraba al vacío. Para la tarde, los medios de comunicación locales habían llegado. Las cámaras grababan el desastre. Los reporteros entrevistaban a sobrevivientes traumatizados que apenas podían hablar. «Fue horrible», decía una mujer estadounidense entre sollozos. «No había suficientes chalecos. El capitán nos dijo que todo estaría bien, pero no estaba bien. Nada estaba bien». Mauricio Reyes, el dueño de Caribe Tours, llegó al muelle alrededor de las 4 de la tarde. Venía pálido, nervioso. Intentó hablar con las autoridades, pero los policías lo detuvieron. «Usted no se mueve de aquí. Tenemos preguntas que hacerle». Mauricio entendió en ese momento que su vida acababa de cambiar para siempre. Roberto Salazar, sentado en una esquina del muelle con la cabeza entre las manos, lloraba en silencio. Tomás estaba a su lado, igualmente destrozado. «No es tu culpa, capitán», le decía el joven, pero Roberto sabía que sí lo era. Él había tomado la decisión de zarpar con la lancha sobrecargada. Él había decidido continuar cuando el motor falló. Él había puesto 60 pesos de ganancia por encima de 56 vidas. A medida que caía la noche, los cuerpos comenzaron a aparecer. El primero fue el del niño de 7 años. Lo encontraron flotando a 2 kilómetros de donde se hundió la lancha. Su abuela, que había sobrevivido, tuvo que identificarlo. El grito que soltó al ver a su nieto muerto se escuchó en todo el muelle. Era un sonido que nadie presente olvidaría jamás. Durante los siguientes 3 días recuperaron 6 cuerpos más. Sarah Morrison fue encontrada el tercer día, arrastrada por la corriente hasta una playa desierta al norte de Isla Mujeres. Linda identificó a su hija en la morgue improvisada del pequeño hospital de la isla. Después de eso, algo se rompió dentro de ella. Greg tuvo que sostenerla físicamente para que no se desplomara. 2 cuerpos nunca aparecieron. La pareja de ancianos de Alberta se quedó en algún lugar del fondo del Caribe, donde el agua tiene 50 metros de profundidad y las corrientes son traicioneras. Sus hijos viajaron desde Canadá para buscarlos, pero fue inútil.
Tuvieron que regresar a casa sin los cuerpos de sus padres, sin un lugar donde llorarlos, sin cierre. La investigación oficial comenzó de inmediato. Las autoridades de Quintana Roo, conscientes de que esto podía convertirse en un escándalo internacional que afectara la imagen turística de Cancún, quisieron actuar rápido. Pero lo que descubrieron fue mucho peor de lo que imaginaban. La Capitanía de Puerto envió inspectores a revisar otras embarcaciones turísticas. Lo que encontraron fue aterrador. De las 23 empresas que operaban tours similares en la zona, 18 tenían irregularidades graves. Motores sin mantenimiento, chalecos salvavidas insuficientes o en mal estado, radios averiadas, sobrecupo constante. La Estrella Azul no era la excepción, era la norma. El capitán Armando Soto, encargado de la investigación marítima, estaba indignado. En su informe escribió: el auge turístico de Cancún ha generado una carrera desenfrenada por captar clientes, en la cual la seguridad ha quedado relegada al último lugar. Empresarios inescrupulosos operan embarcaciones en condiciones deplorables, confiando en que la suerte los acompañe y las autoridades miren hacia otro lado. Esta tragedia era predecible y evitable. Mauricio Reyes fue arrestado y acusado de homicidio culposo y negligencia. En los interrogatorios intentó defenderse. Yo solo quería dar trabajo a la gente, dar un servicio. No es mi culpa que el motor fallara. Pero los investigadores descubrieron que había falsificado certificados de seguridad, sobornado a inspectores y operado durante meses con permisos vencidos. Su defensa se desmoronó. Roberto Salazar también enfrentó cargos. Él cooperó completamente con la investigación, admitiendo sus errores. Yo sabía que estábamos sobrecargados. Yo sabía que el motor tenía problemas. Debí regresar cuando falló la primera vez. No lo hice porque tenía miedo de perder mi trabajo, de decepcionar Ahora a mi 9 jefe. personas están muertas por mi cobardía. Su abogado le aconsejó no decir eso públicamente, pero Roberto insistió. Quería que el mundo supiera la verdad. El caso generó una atención mediática enorme, no solo en México, sino internacionalmente. Los periódicos canadienses y estadounidenses publicaban historias sobre el paraíso mexicano que se convirtió en pesadilla. El gobierno de Quintana Roo, desesperado por controlar el daño, prometió reformas inmediatas. El gobernador Pedro Joaquín Caldwell dio una conferencia de prensa en la que anunció: vamos a implementar las regulaciones más estrictas del Caribe. Ninguna embarcación operará sin certificados vigentes. Habrá inspecciones sorpresa semanales. Los responsables de esta tragedia pagarán. Pero las palabras del gobernador sonaban huecas para quienes habían perdido seres queridos. Linda y Greg Morrison regresaron a Canadá con el cuerpo de Sara en un ataúd. El funeral fue devastador. Sara había sido una estudiante brillante, amante de la biología marina. Soñaba con estudiar oceanografía. Ironía terrible. El océano que tanto amaba fue lo que le quitó la vida. Linda nunca se recuperó del todo. Años después, en entrevistas confesaría: una parte de mí se quedó en ese agua con mi hija. Nunca volví a ser la misma persona. Jorge Mendoza regresó a la Ciudad de México con doña Beatriz. Su madre sobrevivió físicamente, pero el trauma la persiguió hasta el final de sus días. Desarrolló miedo al agua, a los espacios abiertos, a todo lo que le recordara ese día. Jorge, consumido por la culpa de haber insistido en ese viaje, cayó en una depresión profunda. Su matrimonio se desmoronó. Perdió su trabajo. Le tomó años reconstruir su vida. Don Felipe, el pescador que lideró el rescate, se convirtió en un héroe local. Las autoridades le dieron un reconocimiento público, pero él no quería medallas. Hicimos lo que cualquier persona decente haría.
Lo único que lamento es no haber llegado antes, no haber salvado a todos, decía con humildad. La imagen de los cuerpos flotando en el agua, de los niños llorando, de las madres gritando, lo atormentó durante años. Comenzó a beber para olvidar. Su familia tuvo que intervenir. El juicio contra Mauricio Reyes y Roberto Salazar comenzó en enero de 1988. Fue un proceso largo, doloroso, ampliamente cubierto por los medios. La Fiscalía presentó evidencia abrumadora de negligencia sistemática. Los abogados defensores intentaron argumentar que las condiciones climáticas fueron las culpables, que fue un acto de Dios impredecible. Pero los expertos meteorológicos desmintieron eso. El cambio en el clima fue menor, perfectamente manejable para una embarcación en buen estado y con tripulación competente. Los testimonios de los sobrevivientes fueron desgarradores. Una mujer de Houston contó cómo vio a una madre intentar mantener a flote a su bebé hasta que sus fuerzas se agotaron y ambos se hundieron. Un hombre de Toronto describió cómo compartió su chaleco salvavidas con un extraño, alternándose, hasta que el rescate llegó. Un adolescente mexicano relató cómo su padre lo empujó hacia una hielera flotante y luego desapareció bajo el agua. Me salvó la vida y yo ni siquiera pude decirle adiós, sollozó en el estrado. En agosto de 1988 llegó el veredicto. Mauricio Reyes fue declarado culpable de 9 cargos de homicidio culposo y múltiples violaciones a las regulaciones marítimas. Fue sentenciado a 18 años de prisión. Roberto Salazar fue declarado culpable de negligencia, pero con circunstancias atenuantes debido a su cooperación y el hecho de que actuó bajo presión de su empleador. Recibió 5 años, de los cuales cumplió 3. Tomás, el joven ayudante, no enfrentó cargos criminales. Los investigadores determinaron que él simplemente seguía órdenes y carecía de la autoridad para detener lo que estaba pasando. Pero la culpa del sobreviviente lo destruyó. Dejó Cancún, regresó a su pueblo en Yucatán, nunca volvió a trabajar en el turismo. Años después, en una entrevista para un documental local, dijo: «Esa fue mi primera y última temporada en el paraíso. Aprendí que el paraíso puede convertirse en infierno en cuestión de minutos». Las familias de las víctimas presentaron demandas civiles contra Caribe Tours, contra Mauricio Reyes, contra las autoridades que supuestamente debían supervisar estas operaciones. Los litigios se extendieron durante años. Algunas familias recibieron compensaciones modestas, otras no recibieron nada porque la empresa había quebrado y no tenía activos. El dinero, de todos modos, no podía devolverles a sus muertos. La tragedia de la Estrella Azul sí tuvo un impacto concreto en las regulaciones. En 1989, el gobierno federal implementó nuevas normas para embarcaciones turísticas en todo México. Capacidad máxima estrictamente limitada y verificada, chalecos salvavidas obligatorios para cada pasajero, equipos de comunicación funcionales revisados mensualmente, seguro obligatorio, inspecciones sorpresa frecuentes, sanciones severas para violadores. Las empresas que operaban tours marítimos en Cancún, Cozumel, Puerto Vallarta y otros destinos tuvieron que adaptarse o cerrar. Inicialmente hubo resistencia. Los empresarios turísticos se quejaban de que las nuevas regulaciones eran demasiado estrictas, que iban a arruinar la industria, que hacían los tours demasiado caros para el turista promedio. Pero la presión pública era enorme. Nadie quería ser visto defendiendo prácticas que habían matado a 9 personas, incluidos niños. La Asociación de Hoteles de Cancún, consciente de que su reputación estaba en juego, apoyó públicamente las nuevas regulaciones. Incluso financiaron campañas publicitarias en Estados Unidos y Canadá, asegurando que
Cancún es ahora el destino más seguro del Caribe y que la tragedia de 1987 nunca se repetirá. Fue un esfuerzo de relaciones públicas masivo para restaurar la confianza. En Isla Mujeres, donde varios cuerpos fueron recuperados y donde los sobrevivientes llegaron primero, la comunidad decidió crear un memorial. En una pequeña playa al norte de la isla, instalaron 9 cruces blancas mirando al mar. Cada cruz lleva el nombre de una víctima. Cada año, el 14 de abril, los pescadores locales hacen una ceremonia sencilla. Salen en sus lanchas, lanzan flores al agua en el lugar aproximado donde se hundió la estrella azul y guardan 1 minuto de silencio. Es su manera de recordar, de honrar, de asegurarse de que esas 9 personas no sean olvidadas. Linda Morrison nunca volvió a México. Pero en 1995, 8 años después de la tragedia, escribió una carta a Don Felipe agradeciéndole por haber intentado salvar a Sara. La carta fue publicada en un periódico local de Quintana Roo. En ella, Linda escribía: «Durante años odié a México, odié el mar, odié todo lo que me recordara ese día. Pero con el tiempo entendí que lo que pasó no fue culpa de un país o de un océano, sino de la codicia y la irresponsabilidad de unos pocos. También entendí que hubo héroes ese día, personas como usted que arriesgaron sus vidas para salvar a extraños. Gracias por intentar salvar a mi niña. Aunque no lo logró, su esfuerzo significa todo para mí». Don Felipe guardó esa carta hasta el día de su muerte en 2003. Su familia la encontró entre sus posesiones más preciadas, junto con fotografías de sus propios hijos y nietos. En su funeral, su hijo mayor la leyó en voz alta. No había un solo ojo seco en la capilla. Roberto Salazar salió de prisión en 1991. Tenía 56 años y una vida destrozada. Su esposa lo había dejado. Sus hijos apenas le hablaban. Su reputación estaba arruinada. Intentó trabajar en la construcción, en la limpieza, en lo que fuera, pero en Cancún todo el mundo lo conocía. «Ese es el capitán del naufragio», susurraban. Eventualmente se mudó a un pueblo pequeño en Campeche, donde nadie sabía quién era. Pasó los últimos años de su vida trabajando como mecánico de motores fuera de borda. Era bueno en eso, irónico considerando que un motor averiado había causado la tragedia de su vida. Los clientes lo apreciaban por su honestidad y meticulosidad. «Este motor tiene un problema aquí. Hay que arreglarlo antes de que sea grave», les decía. Nunca permitía que alguien saliera al mar con equipo defectuoso. «Ya cometí ese error una vez. No lo volveré a cometer», murmuraba para sí mismo. Roberto murió en 2001, a los 66 años, de un infarto. En su testamento dejó instrucciones específicas. La mitad de sus modestos ahorros debían donarse a una fundación que apoyaba la seguridad marítima en México. La otra mitad debía dividirse entre las familias de las 9 víctimas de la Estrella Azul que aún vivieran. No era mucho dinero, apenas unos miles de pesos, pero era lo que tenía. Su nota final decía: «No puedo devolverles a sus seres queridos. No puedo borrar el dolor que causé. Esto es lo único que puedo ofrecer. Perdón». Mauricio Reyes cumplió 12 años de su sentencia de 18 antes de ser liberado por buena conducta en 2000. Salió de prisión convertido en un hombre diferente. Los años de cárcel lo habían envejecido prematuramente. Su cabello era completamente blanco, su rostro surcado de arrugas profundas. Intentó reconstruir su vida, pero el peso de lo que había hecho lo perseguía. En 2005, Mauricio hizo algo inesperado. Viajó a Canadá y buscó a Linda y Greg Morrison. Fue un viaje difícil, emocionalmente devastador. Cuando finalmente se encontraron en la sala de estar de la casa de los Morrison en Ontario,
El silencio fue largo e incómodo. Mauricio, con lágrimas en los ojos, dijo simplemente: «Vengo a pedirles perdón. Sé que no lo merezco. Sé que nada de lo que diga devolverá a Sara. Pero necesitaba que supieran que no pasa un solo día sin que piense en lo que hice, en las vidas que destruí por mi avaricia». Linda lo miró fijamente durante lo que pareció una eternidad. Luego, con voz temblorosa, respondió: «No lo perdono. No sé si algún día podré, pero agradezco que haya venido. Agradezco que al menos tenga la decencia de enfrentar lo que hizo». Greg no dijo nada, solo miró por la ventana con los ojos llenos de lágrimas. Mauricio asintió, se levantó y se fue. Nunca volvieron a verse. Hoy, más de 38 años después de la tragedia, Cancún es uno de los destinos turísticos más grandes del mundo. Millones de personas visitan cada año la Riviera Maya, navegan en catamaranes hacia Isla Mujeres, hacen snorkel en los arrecifes. La industria del turismo ha crecido exponencialmente. Las regulaciones de seguridad, fortalecidas tras aquella tragedia de 1987, han evitado que se repitan desastres similares. Los tours marítimos son ahora, en general, seguros. Pero para quienes vivieron aquellos días de abril de 1987, para las familias que perdieron seres queridos, para los sobrevivientes que cargan con el trauma, el tiempo no ha borrado nada. El Caribe sigue siendo hermoso, turquesa y tentador. Pero debajo de esa belleza, en algún lugar del fondo marino, entre Puerto Juárez e Isla Mujeres, descansan los restos de la Estrella Azul, silencioso testigo de cómo la negligencia y la codicia pueden convertir el paraíso en tragedia. Michael Morrison, el hijo de Linda y Greg, que sobrevivió aquel día, se convirtió en ingeniero de seguridad marítima. Dedica su vida a inspeccionar embarcaciones turísticas, a asegurarse de que cumplen con todas las regulaciones, a prevenir que otras familias pasen por lo que pasó la suya. Cuando le preguntan por qué eligió esa profesión, su respuesta es siempre la misma: por Sara, porque ella merecía volver a casa. Porque trabajo cada día para que ningún hermano tenga que vivir sabiendo que sobrevivió mientras su hermana se ahogaba a metros de distancia. Doña Beatriz murió en 1994. Hasta sus últimos días tuvo pesadillas sobre el agua, sobre las olas, sobre los gritos. Jorge estuvo a su lado cuando partió. Las últimas palabras coherentes de su madre fueron: «Gracias por llevarme a conocer el mar, mijito. A pesar de todo fue hermoso». Jorge lloró durante horas después de su muerte, liberando años de dolor acumulado. En el pequeño cementerio de Isla Mujeres hay una tumba sin cuerpo. Es un cenotafio para la pareja de ancianos de Alberta que nunca fue recuperada. Sus hijos lo construyeron años después de la tragedia, un lugar donde ir a llorar, a recordar, a dejar flores. La inscripción dice: «Harold y Marjorie Thompson, perdidos en el mar, pero siempre en nuestros corazones. El océano los tiene, pero el amor nunca muere». Cada año, cuando llega abril, los medios de comunicación locales en Cancún publican recordatorios breves sobre la tragedia de la Estrella Azul. Son artículos cortos, a veces solo unas líneas, recordando lo que pasó, honrando a las víctimas. Para los turistas que llegan por millones, esas noticias son apenas un eco lejano de algo que ocurrió mucho antes de que Cancún fuera lo que es hoy. Pero para algunos, para los que estuvieron ahí, para los que perdieron todo, esas palabras son importantes. Son la prueba de que no se ha olvidado, de que la memoria persiste. La historia de la Estrella Azul es más que la historia de un naufragio. Es la historia de un momento en el tiempo cuando México, enamorado de las posibilidades económicas del turismo,
Corrió demasiado rápido sin mirar los riesgos. Es la historia de cómo la codicia puede matar, de cómo las decisiones de unos pocos pueden destruir las vidas de muchos. Pero también es la historia de heroísmo inesperado, de pescadores que salvaron vidas sin pensarlo dos veces, de sobrevivientes que encontraron la fuerza para seguir adelante a pesar del trauma. Y tal vez, más que nada, es un recordatorio de que detrás de cada estadística turística, detrás de cada número de visitantes, detrás de cada peso ganado, hay personas reales con vidas reales. Y que cuando olvidamos eso, cuando la ganancia se vuelve más importante que la seguridad, cuando las regulaciones se ven como obstáculos en lugar de protecciones necesarias, el costo puede ser impagable. El sol sigue saliendo cada mañana sobre las aguas turquesas del Caribe mexicano. Los turistas siguen llegando, siguen tomando tours en barco, siguen disfrutando del paraíso, y eso está bien. Pero en algún lugar, en las profundidades de ese mar hermoso y traicionero, 9 cruces blancas en una playa silenciosa recuerdan que el paraíso tiene un precio y que ese precio nunca, jamás, debe ser una vida humana.